Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a estar empezando a ver el tema del trabajo en termodinámica, el cual nos va a poder introducir un poquito más a esto de la primera ley de la termodinámica. Pero bueno, el problema es muy sencillo y pues nos ayuda a comprender el principio básico de esto. El problema nos dice así: si la presión 1 es igual a 175 torr, volumen 1 es igual a 2 litros, presión 2 es igual a 122 torr, el volumen 2 es igual a 5 litros, pues encontremos el trabajo reversible para el proceso que se muestra en las dos imágenes a continuación. Como pueden observar ustedes, tenemos aquí la primera imagen que nos menciona dos estados, en el cual primero tenemos el sistema que al parecer pasa a presión constante a otro volumen y después a volumen constante de su presión. En el segundo ejemplo tenemos lo que vendría siendo un sistema en el cual primero a volumen constante se disminuye la presión al estado número 2 y ya por último tendríamos un aumento del volumen a presión. Estos dos procesos, a pesar de que llegan al mismo estado final, pues básicamente la respuesta no es la misma porque siguen trayectos distintos que ahorita vamos a ver en la metodología cómo difieren cada uno de ellos. Bueno, pero antes que nada, pues hay que comenzar a definir qué viene siendo esto del trabajo. En termodinámica el trabajo se define exactamente igual que en la mecánica clásica. ¿Esto qué quiere decir? Pues que básicamente cuando se aplica una fuerza sobre un sistema, pues este provoca una especie de desplazamiento. Por ejemplo, nosotros al empujar una caja, nosotros estamos aplicando una fuerza y el hecho de que ésta se mueva, pues significa que hay un trabajo en el cual se generó, pues en este sistema. ¿Cuál es la diferencia con la termodinámica? Pues básicamente que aquí no hay como tal un desplazamiento total del sistema. ¿Qué quiere decir esto? Pues que básicamente tenemos un desplazamiento parcial. Podemos ver aquí en la imagen un sistema en el cual pues ustedes imaginen que teníamos el volumen en un inicio completo y al momento de ejercer la fuerza, este desplazó una parte, es decir, comprimió de cierta forma nuestro sistema y ese desplazamiento o esa compresión fue la que generó este tipo de cambio en el sistema que genera el trabajo. Utilizando la ecuación para el trabajo de la mecánica clásica, pues tenemos que el diferencial del trabajo va a ser igual a la fuerza multiplicada por el diferencial de desplazamiento. Esta ecuación la vamos a utilizar también para desarrollar nuestra ecuación de trabajo termodinámico. Nada más que aquí vamos a utilizar la X en vez de la S para definir el desplazamiento del sistema. Bueno, entonces, básicamente también quisiera definir aquí primero que la presión es igual a la fuerza por definición general, se sabe eso. Y esto lo vamos a utilizar para sustituirlo en nuestra ecuación. Vamos a sustituir la fuerza por esta variable de la presión y el área. ¿Por qué se hace esto? Pues básicamente porque casi todos los sistemas termodinámicos se trabaja con la presión que está ejerciendo el sistema. Vamos a ver pues más adelante en algunos otros ejercicios. Es muy común, por ejemplo, utilizar gases y es normal que se use en la definición de la presión que ejerce el gas para poder determinar los trabajos. Nada más que aquí sí quiero aclarar una cosa, porque nos menciona el problema que lo que se busca es el trabajo reversible. Bueno, ¿qué es eso de reversible? Pues básicamente es un sistema al cual se le está aplicando el trabajo de forma muy lenta, tan lenta que esta tienda pues a desplazamientos pues, cercanos al cero. Entonces, básicamente cuando entre más lento nosotros estemos ejerciendo una fuerza sobre nuestro sistema, el sistema va a responder por la tercera ley de Newton con una fuerza en el sentido contrario, lo más parecida, bueno, entre más rápido se ejerza el entorno de la fuerza, más cercana va a ser la fuerza que ejerce el sistema a lo que nos ejerció en un inicio el entorno. Entonces, básicamente, de esta forma nosotros estamos cumpliendo con esto de que la presión que como tal está ejerciendo el sistema sí aplica
porque como les menciono, nosotros estamos estudiando la fuerza pero que ejerce el entorno. Entonces, para que sea semejante a la del sistema, tiene que ser lo más lenta posible para que el equilibrio lo alcance casi de forma instantánea. Y de esta forma, esta variable de la presión se la dejemos a la presión que esté ejerciendo el sistema. Cuando claramente una fuerza externa le aplica trabajo. Bueno, entonces una vez dejando claro eso, que básicamente ese es el trabajo reversible, procedemos con la sustitución. Básicamente aquí tenemos que el diferencial del trabajo es igual a la presión por el área por el diferencial de desplazamiento. También podemos definir que el diferencial de volumen puede ser igual a un diferencial del área multiplicado por la longitud original, que en este caso se define como B, menos el área multiplicada por el desplazamiento. ¿Por qué se hace esto? Pues básicamente si nosotros tomamos el volumen del sistema, podemos definirlo que es igual a la multiplicación del área transversal, que es constante, multiplicada por B, menos pues básicamente lo que se quita de volumen, que vendría siendo esta área. El área transversal multiplicado por el desplazamiento en X, que se tendría esta longitud. Y ya básicamente nada más lo aplicamos una diferencial y por eso nos sale la definición. Esto también es igual a menos A diferencial de X. Y como nosotros podemos observar, en la ecuación original tenemos estas dos variables. A multiplicado por el diferencial del desplazamiento. Por lo tanto, nosotros podemos sustituir sin ningún problema la variable de diferencial de volumen. Y nos quedaría de la siguiente manera. Diferencial de trabajo es igual a la menos la presión multiplicado por el diferencial. Y con esta ecuación nosotros podemos estudiar los sistemas termodinámicos en los cuales se han sometido a un tipo de trabajo. Y pues básicamente esta ecuación es la que vamos a estar utilizando para resolver la pregunta que se nos planteó al inicio del video. Recordando que el video nos dio 4 variables, nos dio una presión 1, un volumen 1, una presión 2 y un volumen 2, y nos pide pues el trabajo. Bueno, primero que nada, antes de ir con las ecuaciones, pues primero hay que cambiar las unidades para que el resultado nos quede acorde a las unidades del sistema internacional. Más específicamente quiero dejarlo en términos de joules, por lo tanto vamos a trabajar con pascales y con metros cúbicos. Por lo tanto, pues básicamente vamos a empezar haciendo una conversión de los torr a pascales y el factor de conversión utilizado es el 133.32. También vamos a modificar los litros a metros cúbicos, donde el factor es 1 sobre 1000. Y de esta forma, pues tenemos las unidades con las que se es un poco más, a mi parecer, un poco más sencillo de trabajar. Entonces, ahora sí vámonos con el proceso número 1. El proceso número 1 es el que se nos muestra aquí en la imagen. En este podemos ver un estado inicial, en el cual el estado inicial es 175 torr o 23.331 pascales, y un volumen de lo que vendría siendo 0.002. Este sistema primero va a aumentar su volumen a presión constante. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Pues que va a haber una diferencia de volumen, pero la presión no va a ser dependiente del volumen. Por lo tanto, si integramos nosotros la ecuación que habíamos visto con anterioridad, simplemente vamos a tener que añadir el término diferencial de volumen, ya que, como les mencioné, la presión como tal no depende para nada del volumen, acorde a lo que se nos muestra aquí en la imagen. Por lo tanto, la ecuación simplemente sería multiplicar los menos 23.331 pascales por la diferencia de volumen, que en este caso es 0.005 metros cúbicos, menos 0.002 metros cúbicos, dándonos como resultado menos 69.993 joules. Y como tal, es la cantidad de trabajo total que se aplica sobre el sistema. Cabe aclarar una cosa. En el segundo paso de este mismo proceso, en el cual se cambia la presión o se disminuye la presión a volumen constante, no hay un cambio, no hay un trabajo, porque el sistema como tal no hay diferencias de volumen. Como nosotros podemos ver por la ecuación, el trabajo depende sí o sí de que haya una diferencia en el volumen. Por lo tanto, si no existe esta diferencia, como tal, no hay ningún tipo de trabajo.
Por lo tanto, solamente para pasar del primer estado, de tener 23, no, perdón, tener 5 litros, de tener 2 litros a tener 5 litros, es cuando nosotros realmente, más bien el sistema ejerce un trabajo sobre el entorno, ya que también eso nos lo dice el ciclo negativo. Quiere decir que la expansión genera un trabajo sobre el entorno. Bueno, ahora pasemos con el proceso número 2. En el proceso número 2, primero se inicia con el cambio perdón, con la disminución de la presión. Nada más que esta vez lo hacen de igual forma, pues a volumen constante. Como no hay un cambio en el volumen, en el primer paso como tal no hay ningún tipo de trabajo. El trabajo se va a empezar a efectuar una vez que haya el cambio de volumen, que vendría siendo en la etapa número 2 de ese proceso, cuando la presión ya ha sido disminuida y le corresponde un valor de 16.252 pascales, con el mismo cambio de volumen que tuvimos en el proceso número 1. Por lo tanto, el trabajo para este proceso vendría a ser menos 48.756 joules. Entonces, este trabajo, como podemos observar, es muy distinto al trabajo que se efectuó en el primer proceso. ¿Esto qué nos quiere decir? Pues que a pesar de que nosotros tengamos el mismo estado inicial y el mismo estado final, el trabajo no depende de esto, sino que depende de la trayectoria que sigue el sistema para poder llegar a este estado. Y pues básicamente eso es como se resuelve este problema y más o menos una definición de qué es esto de trabajo termodinámico. Pues más que nada espero que sí haya quedado claro y pues eso fue todo por este video. Si te gustó, pues puedes ayudarme por favor dándole like al video, suscribiéndote, etcétera. Y pues nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.